Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Pardo y hoy les vengo a socializar mi anteproyecto, el cual por medio de una revisión sistemática busca indagar qué es más efectivo, si la resocialización o la cadena perpetua para los violadores. Primeramente es oportuno presentar la definición de cadena perpetua y para esto remitiéndonos a la literatura citamos al señor Bullough, quien en 2018 planteó que la cadena perpetua consiste en privar de la libertad indefinidamente a un individuo, es decir, que se condena a una persona de por vida a consecuencia de haber cometido un delito grave. Este tema de interés surge a partir de que en Colombia hace unos meses se ha venido debatiendo si se instaura o no el tema de la cadena perpetua para los agresores sexuales. ¿Y por qué es un debate? Bueno, pues actualmente las condenas están fundamentadas bajo el formato de resocialización, que es un tema que explicaré más adelante. Este debate abarca una problemática y es que según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se incrementó un 12,4% los exámenes médicos por presuntos delitos sexuales con menores de primera infancia, donde el 10,6% corresponden a niñas menores de 4 años y el 88% de los casos viene siendo el agresor un familiar cercano, un pariente o un cuidador. Para contextualizarnos un poco y darle cuerpo al debate, es importante desglosar el marco teórico de este anteproyecto, el cual abarca diferentes subtemas y el primero de ellos es la salud mental del condenado, el cual se presentan las afecciones psicológicas, conductuales y emocionales. Por parte de las afecciones psicológicas, según Machi 2015, en los centros penitenciarios se puede evidenciar en las historias clínicas de los pacientes un alto índice de angustia por algún tipo de marginación social. Esto se puede entender gracias a que como las personas tienen condenas muy altas, tienden a acumular experiencias traumáticas y estresantes a lo largo del tiempo que conlleven ahí dentro. Y esto no solo afecta psicológicamente, sino también existe evidencia que puede llegar a generar algún tipo de deterioro físico. De la misma forma, Hemming 2020 nos habla de las afecciones emocionales y prácticamente él plantea que las altas tasas de violencia y de suicidio al interior de las cárceles se debe a que tanto los presos como los carcelarios son incapaces de identificar, de comunicar y de describir emociones. También, según lo investigado, los carcelarios relataban que los presos no sentían ningún otro tipo de emoción aparte de la ira. Las últimas afecciones, que son las conductuales, se acogen bajo la literatura de Penado Rodicio, donde aseguran que las conductas más frecuentes son violentas, gracias a que los presos dentro de las prisiones son privados de algunas actividades y esto les genera frustración y enojo en el entorno en el que viven. Aún así, Tramil 2009 plantea que entre los presos existen reglas y códigos que ayudan a disminuir estas conductas violentas y estas se hacen valer por los jefes de los pabellones o por negociaciones de poder social. Como segundo tema de este marco teórico tenemos la reincidencia, el cual abarca factores que motivan al individuo a reincidir en delitos sexuales y algunas de las cifras que nos muestra la literatura a partir de esto. Por parte de los factores que motivan a la reincidencia de estos crímenes, Kingston 2013 habla de que se ha evidenciado que las personas que presentan hipersexualidad tienen mayor probabilidad de volver a reincidir en estos delitos sexuales a comparación de las personas que no presentan esta condición, puesto que esta condición es considerada uno de los síntomas a nivel neurológico de las personas que han cometido esta clase de delitos sexuales. Por parte de las cifras, tanto en personas con esta condición como en personas que no, se evidenció que en la reincidencia existe la probabilidad de que haya un cambio en patrón de las víctimas. Es decir, el 17% de los agresores volvían a reincidir en violencia sexual en mujeres y el 10% de esos mismos agresores reincidía en violencia sexual, pero ya no con mujeres, sino con hombres. Y por último tema de este marco teórico tenemos la modificación de la conducta, el cual abarca la resocialización y la terapia cognitivo-conductual. Por parte de la resocialización, este concepto hace referencia a iniciar desde cero un proceso correcto de socialización en el cual se anulan las conductas anteriormente realizadas
y se intenta instaurar en el individuo nuevos valores y conductas correctas por parte de las personas encargadas de hacer la rehabilitación. En este caso, el psicólogo o el psiquiatra que esté encargado del proceso con el individuo. Teniendo claro el concepto de cadena perpetua y el concepto de resocialización, es que se puede llegar a entender el debate de cuál de los dos sería más efectivo. Y es que prácticamente la cadena perpetua no tiene un fin resocializador, puesto que las personas allá adentro pueden recibir terapia, puede que tengan una modificación de conducta, pero a lo largo del tiempo, en el seguir pues socializando en ese mismo ambiente de delincuencia, de vandalismo, de drogas, de narcotráfico, las personas vuelven y reinciden en sus mismos delitos sexuales o pueden reincidir en otros delitos. Entonces, las personas que son condenadas a cadena perpetua, se ha evidenciado que no tienen un fin resocializador, o sea, no llegan a la resocialización. Posteriormente a nuestro marco teórico se va a socializar la metodología, el procedimiento, los instrumentos y el presupuesto de nuestro anteproyecto. Por parte de la metodología tenemos que es un artículo científico de corte cuantitativo, empírico, analítico, no experimental, ya que lo que busca esto es seguir investigando y familiarizarse mucho más de este fenómeno que realmente es muy poco estudiado. Por parte de la unidad de análisis tenemos criterios de inclusión y de exclusión, donde en los criterios de inclusión tenemos artículos dentro del 2010 al 2021 21 que sean teóricos o empíricos, de fuentes primarias o secundarias. Y como criterios de exclusión tenemos los documentales, los videos TED y las conferencias. En los instrumentos para esta revisión sistemática se tuvo en cuenta las áreas de psicología jurídica y clínica por su gran abordaje en el tema, y para esto se utilizaron dos plantillas de Excel. La primera se utilizó para la recolección de los artículos empíricos o teóricos, y la segunda se utilizó para el análisis de la información extraída de esos mismos artículos. En el procedimiento, primeramente, se estableció el tema que se iba a indagar. Posteriormente se realizaron las dos plantillas que se iban a utilizar para organizar la información. Posteriormente a esto se establecieron los criterios de inclusión y de exclusión. Después se procedió a la búsqueda de la información y pues por último se realizó el respectivo análisis de la información obtenida y extraída de los artículos. Por parte del cronograma, los investigadores realizamos un reconteo de aproximadamente 16 semanas, donde las primeras 9 se van a utilizar para la búsqueda de bibliografía, obtención de información, organización de los datos, y las otras 7 semanas para el análisis de la información y para la elaboración del informe. Y para finalizar nuestra conferencia tenemos el presupuesto, en donde el presupuesto global que se va a utilizar para este proyecto se acoge a rubros del personal que se va a utilizar, los viajes y el material bibliográfico que se va a utilizar. Todo esto con un total de 87.306.000 pesos para la financiación de esta investigación. Y bueno, esta fue toda nuestra conferencia el día de hoy. Espero que les haya gustado y ojalá en futuras investigaciones se pueda averiguar realmente qué es más efectivo, si la resocialización o la cadena perpetua para los violadores.